Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta primera sesión del diplomado en justicia electoral local. Vamos a hablar el día de hoy del desarrollo histórico de la democracia en México. Un tema no solo interesante, completo, sino que tiene, obviamente, al ser histórico, tiene varias etapas, ¿no? Vamos a comenzar con esta premisa. La democracia no comenzó en México en el año 2000 con la transición. Hubo intentos previos de democratizar, pero además, vamos a decirlo también como premisa, la democracia no nada más son instituciones y procedimientos. La democracia es una idea que después se materializa tanto en reglas para las elecciones como en normatividad, como en relaciones entre el gobierno, los gobiernos y sus órganos, la ciudadanía y la ciudadanía misma. Entonces, tenemos varias áreas, digamos, en donde encontramos instituciones, relaciones, procedimientos democráticos que trascienden a lo electoral, aunque forzosamente lo incluyen. Es decir, necesariamente para hablar de democracia tenemos que hablar de partidos, sistema de partidos, tenemos que hablar de autoridades electorales, tenemos que hablar de elecciones, que estas elecciones sean auténticas, periódicas, que sigan los principios de legalidad, que sean equitativas, pero esa es una dimensión que se refuerza con que las demás instituciones del Estado que trascienden a lo electoral, civiles, penales, que no son solo además todas jurisdiccionales, es decir, también el gobierno y su ejercicio pasarían por la evaluación de la democracia. Sé que no vamos a hacer un ejercicio de evaluación de la democracia, pero sí de cómo se ha instrumentado en el Estado mexicano y como una idea, una expectativa, ¿no? O sea, la democracia primero que todo ha sido, bueno, no primero que todo, porque primero que todo fue una forma de materializar, de vincular a la comunidad política con la toma de decisiones y después una idea. Fue casi paralelo, ¿no? Aristóteles y Platón se preocupaban por las formas de gobierno, por las maneras de legitimar el acuerdo político vinculante y de diferenciar en términos éticos a la acción del gobernante y entonces clasificar el tipo de gobierno de que se trataba. Curiosamente, la democracia no tenía para Platón y para Aristóteles una buena evaluación. Para Platón, el mejor gobierno, lo saben, ¿no? Quienes han seguido sus diálogos, propiamente la República, pues era la República, un gobierno prácticamente imposible, pero el gobierno ideal. Estoy diciendo que haya sido el mejor, ese es como él lo pensaba, porque parto de la consideración de que además de instituciones, relaciones, partidos políticos, normativa, es una idea. Y la primera parte de esta sesión la vamos a trabajar con respecto a la idea de democracia en México. Y las ideas, pues obviamente, van a los salones de clase y las personas que materializan las ideas van a las universidades, aprenden y aplican. No es tan mecánico el proceso, pero simplificando un poco, pues tenemos una idea, una definición, y esa definición ha tenido su propio desarrollo histórico también en México. Ese es el que me interesa, pero parto de la base, pues, que la democracia es una idea, ¿no? Y entonces, como idea, tiene que ver, así como otras formas de gobierno, en legitimar la acción, el poder político con base en un acuerdo. Entonces decía, Platón trata de decir cuál es el mejor tipo de gobierno en función a cómo ejerce o ejercen los gobernantes, lo pongo así con no, porque no voy a decir que Platón pensaba de manera inclusiva, porque no lo hacía, ni Aristóteles ni Maquiavelo, los autores a los que ahorita me voy a referir, pero el chiste es que para Platón, primero, la democracia no era un gobierno por sí bueno. De hecho, no le gustaba, ¿sí? Entonces, en la República hace esta clasificación de los buenos gobiernos, empezando por la República, que es el gobierno de los filósofos, y que ese gobierno
es un poco aristocrático, pero no en términos de dónde nací, o sea, la pertenencia a la esfera gobernante no viene determinada por el nacimiento, ¿no? La familia monárquica, sino por los más capaces. Y él pensaba que eran los filósofos y que era un ejercicio racional. Cada quien sabe cuáles son sus capacidades y con base en eso se iba ordenando la sociedad, ¿no? Hay muchas barbaridades en la República, ¿eh? Tantas como expulsar a los poetas, por ejemplo, casi que por inútiles, ¿no? Pero es interesante el ejercicio clasificatorio. Luego en la apología de Sócrates vemos que pues a Platón no le gustaba la democracia. Sócrates por ahí pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué le dejarías la tarea de gobernar a las mayorías? ¿No? Porque las decisiones públicas tendrían que ser de conformidad con una mayoría que pues se puede dejar influir, ¿no? Esto no es un debate tan viejo. En realidad, ya iremos viendo, ¿no? Cómo en la materialización, que es la segunda parte, subsiste esta idea de controlar a las mayorías, ¿no? La idea de los órganos contramayoritarios, que se relaciona, se vincula un poco a ver, no porque sea una decisión mayoritaria es una mejor decisión, ni ese mero hecho la hace una decisión plausible, buena, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. No estoy diciendo que yo sostenga la premisa, estoy diciendo que es más o menos citando a Sócrates y cómo eso tiene algunas perspectivas de política pública democrática. Mi opinión para estos efectos es irrelevante. Yo solo expongo, ¿no? Bueno, entonces, pues, idea. Y Sócrates no era fan de la idea, ¿no? Tanto que en la apología de Sócrates les decía, no viene solo esta consideración con relación a las mayorías y el peligro, vamos a decirlo así, si quieren entrecomillarlo, de que decida con función en algo que sea popular, popular en el sentido de conocido, ¿no? Y entonces, pues piensa Sócrates, que habría mejores maneras de organizar el gobierno, y la mejor es la república. Luego está la timocracia. La timocracia sí se ve, es en Esparta, ¿no? Pero pues ahí tienen el riesgo de que son como autoritarios, ¿no? Después viene la aristocracia y después viene la democracia. Que la democracia, justamente poner en manos del pueblo el gobierno, no es algo que necesariamente le emocione mucho a Platón. A diferencia de Aristóteles, que él en su tipología, que no es descendente, ¿no? O sea, aquí la democracia aparecería en el cuarto escalón, solo antes de la oligarquía y antes de la tiranía, ¿no? O sea, yéndonos ya medio al precipicio, estaría la democracia según Platón. Luego Aristóteles hace un ejercicio de clasificación distinto. También tiene que ver con el etos, ¿no? El buen o mal actuar del gobernante. Entonces él distingue. Dice, no importa el número, sino el cómo. Y en el cómo, el número determina la definición. Si es un buen gobierno de uno, tenemos una monarquía, pero si es un mal gobierno de uno, tenemos una tiranía. Si es un buen gobierno de algunos, tenemos una aristocracia. Si es un mal gobierno de algunos, tenemos una oligarquía. Si es un buen gobierno de muchos, tenemos una politeia. Y si es un mal gobierno de muchos, tenemos una democracia. En Aristóteles subsiste la idea de que la democracia sería una forma corrupta de la forma ideal, que para Aristóteles es la politeia. ¿Y qué tiene esto de especial? Que Aristóteles considera, y esto es importante para nuestra definición de democracia, Aristóteles considera un elemento clave, y consta que ni es marxista, como tampoco lo será Maquiavelo, a quien me referiré también, el conflicto. ¿Qué dice Aristóteles de la politeia? Ustedes recordarán, si han leído Aristóteles, y si no lo han leído, léanlo, tanto en la ética Nicómaco como inclusive en la retórica, pero sobre todo en la política y en la ética Nicómaco, para él lo más importante es el justo medio, ¿no? Y entonces es el equilibrio. ¿Y cómo equilibras sociedades? Y cosa que él estaba pues, en una sociedad chiquita, ¿no? En Atenas. ¿Cómo equilibras intereses que son contrapuestos y cuáles son esos intereses contrapuestos, ¿no?
Esos intereses contrapuestos son, desde luego, los de las minorías que tienen recursos económicos y las mayorías que no la tienen, o plebeyos y nobleza. O, dicho en términos no monárquicos, entre gente que tiene poder económico y gente que no tiene. Entonces hay que introducir en el ejercicio de gobierno, que sería idealmente ciertos elementos aristocráticos para que representaran a toda la clase, digamos, más acomodada, y elementos plebeyos para representar a toda la clase que no fuera aristocrática o económicamente fuerte. Esto también se encuentra en Maquiavelo. Maquiavelo, en el discurso sobre la primera década de Tito Livio, le interesa particularmente la figura de los tribunos de la plebe. ¿Qué son los tribunos de la plebe? Una síntesis del conflicto. ¿Conflicto de qué tipo? De clase. ¿Sí? Y en Roma, porque es el discurso sobre la primera década de Tito Livio, tiene que ver con la República Romana, una institución que surge como síntesis, como producto de los conflictos que había entre los patricios, ¿no? La clase noble, y los plebeyos, era que los patricios tenían todo el poder, ¿no? Es decir, los tribunales, el Senado, toda la función pública, y un Senado muy precario, desde luego, ¿no? Toda la función pública, digo en términos institucionales y todo, pero había un órgano, pues, de toma de decisiones, estaba en manos de los patricios. Entonces los plebeyos se retiran, ¿no? Hacen una especie de protesta y dicen, vamos a desconocer nuestra pertenencia a esta comunidad política y fundar otra, pero era también la fuerza de trabajo, entonces ahí hay un conflicto que se materializa en instituciones. Eso es importante. La democracia, como la conocemos, y esto de la perspectiva histórica nos permite ver que no siempre había sido, o no siempre ha sido, valorada en términos positivos. Ahorita vemos cómo ha sido en México. Igualmente, un poco equívoca la trayectoria, equívoca en el sentido conceptual, ¿no? De que no siempre se ha tenido como, ay, el ideal que ahora pensamos, ¿sí? Y ni en Europa, ¿no? Y ni en los orígenes, ¿sí? Esto no es para decir que la democracia no es algo que sea deseable, solo es para decir, no ha tenido una trayectoria, digamos, lineal, ¿no? Ha pasado por varias etapas, por varias formas de pensarla y desde luego varias formas de materializarla, que son los dos ejes, ¿no? Bueno, entonces, esto, ¿no? Instituciones, conflicto y las valoraciones positivas, negativas que tiene. Entonces, en la antigüedad podemos identificar esos trazos, ¿no? Ya, digamos, como les decía, ¿no? Estas primeras reflexiones sobre la democracia en la antigua Grecia, que perduran un poco durante el Imperio Romano, pues son retomados hasta después, ¿no? Cuando vienen las teorías antimonárquicas en Francia del siglo XVI, que empiezan a perfilar la idea de los derechos humanos, de la república, de la igualdad. Sí, claro, no todas las democracias implican esta idea republicana. Por eso digo, es una idea y es una forma de materializarla. Y en esas dos cosas vamos a tener cómo la pienso, bueno, cómo la pensamos o cómo se piensa, va a tener repercusiones indiscutibles sobre cómo se instrumenta. ¿Sí? Entonces, bueno, las teorías antimonárquicas en Francia, que perfilaban una tendencia que luego se ve reforzada por reflexiones de Baudin, ¿no? De Locke, la utopía de Tomás Moro. Y para todos estos autores es posible, ¿no? Reconocer el despegue hacia los derechos políticos en el arribo de la razón ilustrada. Tampoco seamos tan condescendientes con estos autores porque eran en términos antiguos, ¿no? Pero, bueno, modernos, pero la modernidad no es de hoy, ¿no? La modernidad viene del siglo XVIII, XVII, propiamente el XVIII, lo que se entiende como, pero sus gérmenes están desde el XVII. Hay un libro que cuenta bien estos tránsitos que se llama La Era de la Revolución, de Eric Hobsbawm, ¿no? Bueno, el chiste es que pues estos autores tenían una idea de democracia, pues sí, republicana, sí, de derechos humanos, sí, una idea más o menos de igualdad y de derechos políticos oponibles al Estado, o sea, que el Estado tenía que respetar y no traspasar, pero que estaban muy reducidos,
¿no? O sea, solo eran para unos cuantos. Y lo reivindica así Hobbes y lo reivindica así Locke, ¿no? Pero bueno, hay una idea de derechos políticos en su ámbito individual, oponibles al Estado. Vamos a ver que ahora es mucho más difícil definir el poder como si solo lo tuviera el Estado, pero eso vamos a llegar. Entonces, bueno, la democracia es una idea que circuló hace más de 2000 años entre los griegos, específicamente los atenienses, ¿no? Y que ha sido objeto de estudio por sus profundas reflexiones sobre lo que debería ser la vida en ciudadanía. La ciudad, y los antiguos griegos la definían como una comunidad en donde sus miembros, sus componentes, habían de llevar una vida común armónica, sin discriminaciones basadas en el rango o la riqueza, y en la que encontrasen canalización espontánea y feliz las capacidades de todos y cada uno de sus miembros. Estas características casi se vivieron bajo el gobierno de Pericles, dicen, ¿no? Previo, a quienes les guste la historia, ¿no? Previo a las guerras de Peloponeso. Tucídides escribe las guerras de Peloponeso, y fíjense, un apunte que tiene que ver con teoría política, un apunte. Tucídides narra en un episodio, ahorita se me olvidó cuál es la batalla que narra, en donde él está muy anonadado, muy triste, por lo que ve fue una lucha descarnada, ¿no? Él un historiador, Tucídides, ¿no? Entonces creo que están publicados en 4 tomos las guerras de Peloponeso, que duran muchos años, Atenas y Esparta. Y el chiste, pues, es que Tucídides en ese párrafo, en ese lugar, describe algo que a él le parece que es el estado de naturaleza de los hombres. La guerra, la disgregación social, no es que el estado de naturaleza como natural del hombre, pero sí, dice, como la guerra, como la ambición, la lucha por el poder sería una especie de naturaleza humana que lleva a la disgregación, al desorden. ¿Y por qué digo que es importante tener en cuenta Tucídides en este sentido? Porque Hobbes lo tradujo. Hobbes fue traductor al inglés de Tucídides. Y de Tucídides saca la idea del estado de naturaleza y de la guerra de todos contra todos, ¿sí? A partir de ese pasaje. Entonces es interesante, ¿no? Así como apunte histórico, ¿no? Para quien le guste. Bueno, el chiste es que estas características se vivieron bajo el gobierno de Pericles. Un ejemplo para quienes se involucraron en el ejercicio político, ¿no? Armonía, equilibrio, justicia, que fueron conceptos que implicaban vivir en democracia. Pero el elemento fundamental siempre ha sido la ciudadanía, porque sin su participación, preocupación activa por la vida pública, la felicidad social era imposible. El hombre bueno, decía Platón, que ya decíamos, no era necesariamente alguien aficionado a la democracia, tenía que ser un buen ciudadano, por lo que bueno para el hombre era lo bueno para la polis. Roma, que fue heredera cultural de Grecia, vivió también días de democracia, ¿no? Llegó a tener como resultado de la presión del pueblo instituciones, ya les decía, ¿no? La idea de los tribunos de la plebe, los plebeyos que llegan al Senado, y luego, en la Edad Media, hubo regímenes autoritarios, ¿no? Monarquías que se consolidaron como sistemas políticos casi en toda Europa. América pues estaba en aislamiento, ¿no? Regímenes teocráticos, militares. Luego llega el Renacimiento, con ello las ideas de la antigüedad grecorromana que revolucionan las mentalidades, los temas de democracia, ciudades-estado, transformaciones. En el ejercicio de gobierno, ahí se inserta Maquiavelo, ¿no? Él escribe en estos periodos de tránsito, por eso tanto El Príncipe como el discurso sobre la primera década de Tito Livio hablan de algo importante: instituciones, transformaciones políticas, tanto en lo arquitectónico, ¿no? Ya no bastan las murallas para defender a los lugares, porque ya había cañones, pero también la importancia de la política en términos de las embajadas, de las representaciones, de la negociación, ¿no? Bueno, entonces vemos, ¿no? Una nueva forma de ser, no solo de pensar, sino de organizar el poder y con ello sus fundamentos. Entonces, el descubrimiento de la sociedad activa, de la participación ciudadana en la construcción de realidades políticas, va ocurriendo de manera revolucionaria, contundente,
Y pues viene la idea de la razón como guía de las actividades humanas. En la mayoría de los libros que encontramos, pues la Revolución Francesa, los Estados Unidos, ¿no? Como los estandartes de la democracia, ¿no? Ahí yo diría, tenemos la narración fantasiosa, ¿no? Porque, pues estos seguían aprovechándose, por ejemplo, del régimen colonial, seguían, o sea, esa igualdad no había llegado a todos lados. Pero en Latinoamérica hay un primer movimiento revolucionario que resulta importante en términos de cambiar el orden político y fundar una soberanía en Haití. La revolución de Haití es la primera en América Latina, bueno, lo que ahora conocemos como América Latina, entonces no estaba definida y todavía sigue siendo problemático, no me voy a meter ahí, ¿no? En definir qué es y cuáles son sus límites y por qué, pero tenemos otra vez, como muchas cosas en nuestra vida, son una idea, una representación, y ya en los hechos nos cuesta mucho trabajo, bueno, sí, y hay que poner matices y decir, como pasa con la democracia, como pasa con la política, con los derechos y como con todo, siempre uno se encuentra como que, bueno, sí, el concepto es un poquito más fantasioso, decía que esto, ¿no? Pero acá también la historia de pronto se ha contado como si, pues sí, los europeos blancos, franceses, ¿no? Con su idioma tan bonito fonéticamente, los ingleses tan civilizados supuestamente, ¿no? Y luego con ellos los norteamericanos, ¿no? Podría ser otros, ¿no? Que los grandes héroes de la película, estoy ironizando desde luego, pues trajeran instituciones que fueran a civilizar la población. No es minimizar tampoco el aporte histórico, sino pues así como que bueno, sí, pero no nos podemos ir con la finta de que todo el conocimiento proviene de estos grandes países, ¿no? Que fueron wow, ¿no? Qué bueno que nos ilustraron a nosotros los salvajes, ¿no? No fue tan así. Pero, bueno, la idea de ciudadanía, ¿no? Progreso, ciencia, razón, felicidad, ¿sí? Y bueno, pues la idea de progreso, una vez instalada en las mentalidades colectivas, sirve de motor para una serie de cambios en lo político. Viene la consolidación del Estado y sus funciones. En el contexto económico también fue un elemento de presión, ¿no? Preocupaciones capitalistas, la búsqueda del bienestar y del progreso, ya no a través de la apropiación de la tierra, sino el intercambio comercial, que van impulsando cambios de mentalidad hacia la apertura y la libertad, particularmente para hacer negocios, ¿no? Capitalismo, tráfico comercial, transacciones bancarias y revolución industrial son pues hechos, ¿no? Que van acompañando la idea de democracia, ¿sí? El justnaturalismo, ¿no? Contiene como novedad desde su aparición la idea de que existen una serie de derechos inalienables del ser humano en un sentido individual, ¿no? Una idea vieja, ya les había dicho, ¿no? Que viene de la antigüedad clásica, cuando llegan a sostener que la razón era la ley para todos los hombres y no solo para los sabios, que los hombres son iguales, consta que así lo dicen, ¿eh? Sí hay un recorte, y no es accidental de decir hombres, aún después de tomar en cuenta las inevitables diferencias de rasgo, dotes naturales y riqueza. Claro, en el concepto hombre no entraban muchos hombres, ¿no? Empezando por los esclavos, que reconocía, ¿no? La institución ateniense, lo dice Aristóteles sin ningún problema, que hay hombres que pues por naturaleza son esclavos, ¿no? Y luego lo van diciendo otras personas respecto de las personas afrodescendientes, desde luego las mujeres, ¿no? Y eso es importante porque en México la idea de democracia que tenemos hoy, 19 de junio de 2023, es una idea tan vieja como unos 10 años. Ya voy a eso, pero vamos por partes. Me regreso a esto, ¿no? Entonces, la idea de la ciudadanía, que sin ella perdería sentido el concepto de democracia, ¿no? Aparece mediante el acuerdo de que la soberanía ha de proporcionar seguridad para garantizar un camino más fácil hacia la felicidad, sin agobiar, sin tiranizar a las ciudadanas y ciudadanos, ya no súbditos, ¿no? Entonces, bueno, eso, la democracia llega al siglo XIX como el camino hacia la felicidad, y así más o menos se convierte, o la idea es hasta nuestros días, ¿no? Es un ideal, es un conjunto de instituciones,
prácticas, ¿no? En tanto ideal, son la que los miembros de cualquier grupo o asociación deberían determinar y controlar sus reglas y políticas por intermedio de deliberaciones acerca del interés común. Y la cuestión de las instituciones, ¿no? Es que al hacerlo se deben de tratar mutuamente y ser tratadas y tratados como iguales. Entonces, bueno, pues llegamos a México, ¿no? A ver qué pasa. La dinámica política durante la colonia, y digo, aquí obviamente estoy dejando de lado la parte prehispánica, ¿no? Los modelos políticos prehispánicos, de los cuales la verdad es que desgraciadamente podría decir muy poco, pero lo poco que podría decir es que son teocrático-militares, ¿no? Entonces pasa la idea, pues un poco una relación con los tlatoanis, ¿no? Y durante la colonia, la dinámica política dejó pocos o nulos espacios a la actividad ciudadana. La relación entre el rey y sus vasallos se dio a través de un enorme sistema burocrático. Luego vean o estudien lo de las reformas borbónicas. Es bien interesante la parte de cómo se instrumenta la administración pública, ¿no? Pero bueno, los pocos derechos de que gozaban los siervos, que así se les llamaba, ¿no? Se diluían en complejas redes de corrupción por las que pasaban intereses personales, grupos de poder. Entonces, la legitimidad, el prestigio, la obediencia, que en teoría eran el sustento de la relación entre autores y gobernados, se desvirtuaron mediante la práctica de abusos y componendas, ¿no? La corona hispana se consolida en México desde el siglo XVI, cuando la etapa de conquista y descubrimiento prácticamente había terminado, y entonces vienen la conformación de nuevos señoríos, ¿no? Entonces la corona se establece como la única titular de las decisiones de gobierno, y esas decisiones centrales de gobierno llegarían al inmenso territorio americano a través de los virreyes, las audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, tenientes, ¿no? Que competían en la práctica como encomenderos, eclesiásticos, ¿no? Y cualquiera con poder en los territorios novohispanos. Esa es una relación bastante compleja y bastante difícil. O sea, compleja en el sentido de que tiene muchos componentes y difícil porque ahora ponerla en práctica, pues eran muchas relaciones las que estaban ahí. Luego, durante el siglo XVI, viene un debate teórico sobre el carácter de los territorios americanos. Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, apoya en la idea que las tierras americanas, al ser reinos, al descubrirlas, tenían que permanecer independientes pero unidas a la corona de Castilla. Y se oponían algunos otros, ¿no? Solórzano, Pereira, decían, la corona accedió a dichos reinos incorporándolos, convirtiéndolos en una extensión territorial de este, ¿sí? Entonces, bueno, para no hacer así como demasiado cuento largo, este es un curso, yo diría, desarrollo histórico de la democracia en México, en 2 horas, digo, está padre, una introducción, pero en realidad esto es un curso de posgrado, bueno, creo yo, o sea, da para un curso de posgrado. Entonces, pues vamos a hacer una cosa así muy por encima, ¿no? Entonces, el acceso a las decisiones políticas estaba obstaculizado, ¿no? Por el sistema. El soberano tomaba decisiones, pero pues había espacios, ¿no? En donde el poder se colocaba en manos de individuos, de la comunidad, del cabildo, etcétera, ¿no? O sea, llevarlo a cabo era complicado. Digo, sigue siendo así, ¿no? Aunque se elija a una persona como presidente, presidenta, gobernadora, pues no son instrucciones que llegan a la calle de manera directa, ¿no? Tienen intermediadores, hay negociaciones, hay operadores, hay quienes no obedecen, ¿no? Que tienen sus propios intereses. Entonces, inclusive el ejercicio de gobierno en un sistema democrático, con los controles y con las decisiones, pues nunca depende ni de una persona ni de un cuerpo, sino de muchas personas, y a veces eso hace que el ejercicio del poder sea muy complejo, ¿no? Bueno, entonces, hacia 1810, ¿no? Se abre en México uno de los primeros capítulos escritos por el espíritu ciudadano, ¿sí? La idea de el grito de independencia, ¿sí? En donde los pobladores de la Villa de Dolores deciden resolver ellos mismos sus necesidades, participar de aquello que hasta entonces solo era de los gobernantes.
Flores Cano, Enrique Flores Cano, recientemente fallecido, perdón, un historiador importantísimo, fundador de varias publicaciones, entre ellas la revista Nexos, ya no era de él, pero él fue fundador y durante mucho tiempo fue su director. Dice, ¿no? En el orden político de la colonia, la sociedad y el orden político estaban regidos por las leyes naturales, una sociedad jerarquizada que contiene en su seno por su propia naturaleza desigualdades e imperfecciones. Esta dinámica termina no solo debido a las reformas borbónicas, estas nuevas formas administrativas, sino también a la conciencia que se va conformando entre los criollos, mestizos, indígenas, y que les permite defender lo que consideran justo y propio. La universidad en México, símbolo de pensamiento independiente, que empieza sus funciones en 1553, para 1810 ya le da una generación les llaman protociudadanos. Entonces, bueno, las ideas ilustradas, voy a estar haciendo como muchos recortes, ¿no? Porque no tenemos demasiado tiempo. Las ideas ilustradas ayudan, siguen vivas y se hacen presentes en la Constitución de Cádiz. En su elaboración participan ciudadanas y ciudadanos. Aquí yo ya traigo el chip del lenguaje inclusivo y la verdad es que pues, a veces es equívoco decirlo. En términos de siglo XIX no había tal, ¿no? Entonces, ciudadanos mexicanos, y en esta asamblea se constituye como representante del pueblo, ¿sí? Y se debate cuestiones relativas de la autoridad, en qué se debe de basar la autoridad del pueblo. Entonces, hay quienes dicen la voluntad general, otros diputados defienden los derechos de los ciudadanos para, y cito, no acusen de nada, ¿no? Indios, negros y castas, y exigir la supresión de la esclavitud. La Constitución de Apatzingán, que resulta del Congreso de Chilpancingo, al auspicio y liderazgo de José María Morelos, retoma el ideal liberal de Cádiz, ¿no? Y con representación y aprobación ciudadana, subraya que la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por ciudadanos. Una nueva nación, ¿no? Se iba conformando. Entonces, este proceso de independencia, aunque culmina en 1821, no logra grandes cambios en la estructura social del país, porque permite el avance de tradiciones, más bien, aunque no se materializa propiamente una democracia, hay un cierto avance hacia tradiciones republicanas y democráticas. Después del imperio de Iturbide, se establece la República Mexicana, con base en la Constitución de 1824, de influencia norteamericana, en parte, ¿no? Entonces protege los derechos de igualdad, seguridad, libertad de expresión, el foro militar y el eclesiástico, ¿no? Que mantienen estas sombras de desigualdades, pero los ayuntamientos, tenía la elección popular, la estructura electoral, ¿sí? Entonces, hay una ampliación de la idea de ciudadanía que establece la Constitución de 1824, que es el voto universal. Claro, a ver, en el ámbito electoral había restricciones, ¿no? No hubo acuerdos en el país. Entonces, se limita el ejercicio ciudadano a los hombres de propiedad, inspiración de Locke, ¿no? Lockeana, asumiendo que estos propietarios estaban mejor educados y, por tanto, más preparados para decidir por el país, perdón. La demagogia, decían, no se apoderaría de las elecciones. ¿Sí? Esto, desde luego, no solucionó los cambios en el tipo de gobierno, no trajo estabilidad al país durante el siglo XIX, ¿no? Y pues vemos periodos presidenciales cortos y luego las dictaduras de Santa Anna, ¿no? En 1835 viene una convocatoria a un nuevo congreso, donde centralistas, convencidos de que el origen del problema estaba en la Constitución, que nuevas leyes sacarían al país de la crisis. Se elaboran además 7 leyes, ¿no? Que establecen un gobierno liberal, aunque centralista, con división de poderes y una presidencia sometida al Congreso. En lo electoral, estas 7 leyes mantienen la representación ciudadana, pero no modifican en lo sustancial las limitaciones que se establecen para el acceso a las elecciones. Había un censo que limitaba la cantidad de votantes, entonces el ejercicio ciudadano se mantuvo inalcanzable para la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, las 7 leyes y el centralismo. Después, con la independencia de Texas,
sufren un golpe importante, quedan desprestigiadas, y en 1842 hay otro congreso que da origen a las bases orgánicas de 1843, que también conocerán. Favorecía el socialismo, perdón, estoy pensando en otra cosa, favorecía el federalismo, ¿sí? Santana, que una vez más gobernaba el país, se opuso, dejó el gobierno de Nicolás Bravo, que disuelve el Congreso, nombró una junta legislativa para la elaboración de las bases orgánicas, pero seguían siendo más o menos leyes centralistas, menos de lo que eran, pero seguían siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución de 1857, digo, estoy haciendo, como les decía, recortes, ¿no? Porque la historia sigue, luego vienen guerras entre conservadores y liberales, regresa Santana a la presidencia con apoyo de los gobernadores, abolió un sistema federal que había ganado en algún momento, y bueno, el chiste es que hay una Constitución en 1857 que representa el primer esbozo del México verdaderamente independiente, libre, soberano e igualitario. Desde luego había privilegios que mantenían el equilibrio social colonial, pero fueron atacados, ¿no?, por leyes liberales que culminan en la Constitución del 57, libertad de trabajo, garantías individuales, reparto de tierras. Desde luego hubo una reacción. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta porque hay reacciones contemporáneas, ¿no? Reacción, y esto lo digo en términos del siglo XIX, ¿sí? Así que cualquier vínculo con algún discurso político de algún político contemporáneo es mera y completamente accidental y no voluntaria, ¿no? Reacción conservadora. Esto lo cuenta bien un texto de, bueno, son 3 volúmenes de se me olvidó ahorita el autor, se llama El pensamiento de la reacción mexicana, de Gastón García Cantú, ¿no? Publicado por la UNAM. Entonces, esta primera, ¿no?, reacción de la igualdad ciudadana a la que conducía la Constitución de 1857. Entonces, viene la Guerra Civil. Estoy recortando, haciendo muchas concreciones y desde luego muchas simplificaciones, pero viene el gobierno absolutista de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Este enfrentamiento liberal-conservador entre 1858 y 1861, ¿sí? El país pues sale muy debilitado. Entonces, ese año en que acaban las hostilidades, se suspende el pago de la guerra internacional, ¿no? Inglaterra, España y Francia amenazan con invadir. Solo Francia lo cumple. Se instaura Maximiliano en 1864, gobierna por 3 años. En realidad ejerce un gobierno liberal, ¿no?, que le hace perder el apoyo conservador. Y fueron años en los que nuevamente el pueblo se vio marginado de las decisiones que determinaban el rumbo del país. Luego viene la restauración, la República restaurada, ¿no? Que se da conjuntamente, quizás gracias a 2 hechos internacionales: la guerra de Prusia, ¿no?, la guerra franco-prusiana, que atrae a los soldados franceses de regreso a su tierra, y el fin de la guerra civil de Estados Unidos, que permitió a Washington defender su esfera de influencia y ejercer presión para la retirada de Francia. Al interior, los conservadores le retienen el apoyo a Maximiliano, y Juárez, con el incansable ejército liberal, logra el triunfo, ¿no? Desde luego, esta recuperación de los derechos ciudadanos, otra vez como idea, ¿no?, porque en lo material es un poco más difícil de definir, de decir, de establecer. Pero hay una recuperación de los derechos ciudadanos cuando se llevan a cabo elecciones. El pueblo no acude a votar en masa, ¿no?, como era de esperarse, pero bueno, viene esta recuperación, ¿no?, en donde hay una cierta normalidad ciudadana, y el triunfo definitivo sobre el Segundo Imperio arroja nuevos héroes nacionales, como Porfirio Díaz, ¿no?, que se va consolidando como una figura de poder, escuchando a Gabino Barreda, que proclama, ¿no?, que el camino del país debe ser la libertad, el orden, el progreso. Se opone al gobierno de Juárez en 1872, al de Lerdo de Tejada en 1876. Hay una revuelta que lo lleva al poder y le quita el elemento libertad a la ruta que había planeado Gabino Barreda,
y gobierna en una farsa democrática, ¿no? Se reelige constantemente entre 1884 y 1910. Hay un cierto progreso económico bajo el porfiriato en el país, ¿no? La debilidad ante el mundo ya no era tanta. Los rurales o el interior, ¿no? La ruralidad se puso en un cierto orden, o sea, el poder se pudo ejercer, era algo complicado, ¿no? O sea, hablar del territorio mexicano y del Estado mexicano era como medio resbaladizo, porque pues cómo podían imponer el poder, imponer la ley en un territorio que además era más grande del que es ahora, cuando no había cómo movilizarlo, cuando había condiciones económicas precarias, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder era precario y dependía de muchos acuerdos y de muchos cacicazgos locales. Estos se van a subsistir durante muchos años más, todavía subsisten algunas redes de este tipo que se van formando porque hacen posible la cierta estabilidad política, ¿no? Y lo logra Porfirio dentro de lo que se puede decir de lo bueno y de lo malo, ¿no? El ferrocarril, ¿no? Que además traza dependencia con Estados Unidos, pero permite el desarrollo de un mercado interno y una fase industrializadora que prácticamente, hay quienes lo dicen así, ¿no? Hace aparecer al norte, ¿sí? De la República. Pero hubo otros aspectos positivos que se hacen a costa de los negativos, ¿no? Pobreza, despojo, abusos, represión, ¿sí? Entonces, bueno, sobra decir que la situación acaba con la guerra, ¿no? O termina con exigencias de apertura democrática, derechos laborales, reparto de tierras, que fueron la esencia de la revolución de 1910. Vuelvo a decirlo por si hiciera falta, estoy haciendo reducciones y estoy haciendo simplificaciones. Hay muchos textos que han tratado de decir si la revolución tenía o no una ideología, si fue o no un conjunto de movimientos que tuvieron cauce, sí, que no tenía nada que ver las proclamas de Madero con las de los villistas y con las de los zapatistas, pero pues de repente se vieron en circunstancias que los unieron. Pero vamos a simplificar y decir, ¿no? Había estas reivindicaciones y cristalizan en la Constitución de 1917, ¿no? Que le da sustento legal al Estado que surge de esas exigencias revolucionarias, retoma el espíritu liberal de la Constitución de 1857, porque mantiene las garantías individuales, los derechos de la ciudadanía para todos, ¿o no? Pero tiene un espíritu social que se le incorpora, ¿no? Artículos 3, 27, 123, 130, que evitan la constitución de errores, ¿no? La falta de ciudadanía, la falta de responsabilidad individual frente al rumbo del país, y entonces parecía que no bastaba la república ni las elecciones, los derechos, las garantías individuales, sino que tendría que haber igualdad educativa, económica, laboral, judicial, escuela gratuita y laica, acceso a los recursos naturales del país, derechos laborales, separación iglesia-estado, fin de los privilegios, ¿no? Que fueron pasos que la revolución de 1910 impulsó y plasmó en las leyes que de dicho movimiento social emanaron. Por eso les digo, es una idea y es una materialización, tanto de política pública como de leyes, como de ejercicio del poder. Es todo eso, la democracia, ¿no? Bueno, entonces, para corregir, pues, estos errores que dejó el levantamiento armado de 1910, el proceso de ciudadanización avanza lento, ¿no? Por momentos podemos decir estuvo ausente. Y luego viene la conformación de un partido que aglutina a las fuerzas revolucionarias, va tomando forma además para superar la infancia del país en asuntos democráticos, ¿no? Porque además viene 1917, pero continúan los levantamientos armados, ¿no? El plan de Agua Prieta, el plan, ¿no? Hay un montón que van desconociendo a los gobiernos. Más o menos Carranza logra un poquito de estabilidad, luego viene Obregón, pero a Obregón lo matan, ¿no? Entonces parecía que eran estos, lo que le llamaban los caudillos, ¿no? Terminada la gesta revolucionaria, pues en realidad quienes tenían el control político y de quienes dependía la estabilidad, pues eran de estas personas que se habían formado en la batalla, que tenían a su disposición ejércitos, que tenían un cierto liderazgo regional, ¿no? Pensemos en Villa, Zapata, ¿no? Y que entonces, pues, no permitían, digo, no estoy diciendo que Villa y Zapata no permitieran, digo que son ejemplos de caudillismos, ¿no? De caudillos, de líderes más o menos militares, no formalmente instruidos en la disciplina militar, pero instruidos en la batalla, algunos de los cuales tienen rangos, ¿no?
y que de alguna manera suponen poca estabilidad porque hay rencillas, ¿no? entre esos grupos, ¿no? Bueno, el chiste es que después del asesinato de Obregón, con su reelección, luego de su reelección, cosa curiosa, ¿no? 1917 la Constitución prohíbe la reelección, pero luego se permite por un periodo, y entonces Obregón resulta reelecto, pero muere. Bueno, lo mata, ¿no? Lo cuenta bien La sombra del caudillo y hay varias otras obras que van contando. El asesinato de Obregón en La Bombilla, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, el chiste es que viene el partido de Estado, ¿sí? La crisis, pues, las fuerzas revolucionarias, la defensa de los privilegios eclesiásticos que luego desata la guerra religiosa, ¿no? La guerra cristera entre 1926 y 1929. Viene el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y PRI, que tiene prácticas poco democráticas, pero permite consolidar el Estado. Un tiempo que no había logrado tener desde la Declaración de Independencia, excepto por la dictadura porfirista, donde digo, sí hubo una manera de, pues, más o menos poder ejercer el poder, valga la redundancia, ¿no? En todo el territorio nacional. Entonces, hay fluctuaciones democráticas, ¿no? Que llevan al poder a presidentes de todo tipo y estilos, recortes de la maquinaria estatal que van amortiguando las exigencias ciudadanas con concesiones, avances, retrocesos, pero la consolidación del PRI como partido, ahí sí, hegemónico, y ya vamos a hablar de reglas, y ya vamos a hablar de sistema político, pues resulta problemática, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la idea del siglo, vamos a regresarla a la idea. Ahorita es la idea del siglo XIX-XX, hasta antes del PRI, y ahorita vamos del PRI a la transición, en idea e instrumentación electoral, ¿sí? Es así como es capítulo 2. Y luego el capítulo 3, que será la idea e instrumentación contemporánea de la democracia, que empezaría de 2000 con la transición y termina, pues, está ahorita. Ni siquiera podemos decir que ya terminó, ¿sí? Y ahorita vemos por qué, con esto los derechos de la ciudadanía. Bueno, entonces, 1929 da pie a una organización política, pues, que podemos definir como sui generis, pero producto de las circunstancias. No es una defensa con ello a nada, solo es permitió esa organización, liderada por Plutarco Elías Calles, ¿no? Que la disputa política, que la lucha por los cargos, por el poder, pues se diera de forma institucional. Decía algo así como transitar del gobierno de los caudillos al gobierno de las instituciones, del gobierno de las personas al gobierno de las instituciones, ¿no? Dos libros cuentan bien esta parte. De Vivian Braquet Márquez, el libro se llama El Pacto de Dominación. Y de Víctor López Villafañez se llama La formación del sistema político en México. Son parte de la bibliografía. Ahorita les comparto, porque no tengo presentación, pero sí tengo una diapositiva que tiene bibliografía, que ahorita les voy a presentar de una vez la bibliografía. Déjenme, aquí se las pongo, ¿no? Esto, ¿sí? Ahí nos puede dar una buena idea. Sí, esta es un poco de la bibliografía que yo revisé, obviamente no solo para esta clase, ¿no? Sino para otros cursos que me van dando pauta para esta clase también. Bueno, entonces decía, 1929 se logra una cierta estabilidad política ¿a costa de qué? Pues en buena medida a costa no solo de la representación, sino de la idea de ciudadanía, que tiene un ideal más bien individual, ¿no? ¿Y qué pasa? Vienen los gobiernos, sobre todo el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que tiene una política de masas muy interesante, pero que sobre todo implica aglutinar en torno al partido oficial, al revolucionario institucional, a todos los sectores, ¿no? O sea, incluirlos dentro del partido a militares, obreros campesinos, burócratas, ¿no? De manera tal que fueran parte del partido. Entonces viene esta conjunción entre masas y partido.
Ahí hay un primer intento, por cierto, con Cárdenas, de que hubiera voto femenino, pero no se logra, sino hasta 1953. Y esto se acompaña, es una política de masas, ¿no? Aglutinar a las masas, obviamente la legitimación política que adquiere el gobierno de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, igual bajo circunstancias internacionales favorables que se lo permiten. Y luego otros gobiernos, ¿no? El de Ávila Camacho, luego el de Miguel Alemán, que empieza a haber un desarrollo económico, ya viendo estabilidad política, empieza a haber un desarrollo económico, pues nada menor. También por circunstancias internacionales más o menos favorables, ¿no? Y entonces México empieza a tener un desarrollo importante, sobre todo en la capital de la República. Ya desde ahí tenemos un problema que ya venía arrastrándose, ¿no? Problema de un federalismo muy centralista. O sea, las decisiones, el poder se reparte, se organiza de manera federal, pero la realidad es que el desarrollo social, económico, político está concentrado, como sigue estándolo en muy buena medida, en la Ciudad de México, ¿no? En ese entonces del Distrito Federal, la capital de la República. El chiste es que pues hay una especie de autoritarismo electoral. Las reglas están hechas para que siempre gane el mismo partido. Esta historia la voy a contar muy rápido porque ya se la saben bien, solo para hablar de otra cosa que ya se saben bien, pero que me interesa, que es el sistema de partidos hegemónico, ¿no? En el caso de la materialización, ya no nada más la idea, cómo se lleva a cabo en las discusiones públicas, ¿no? Ya vimos la parte social que tuvo en el periodo post-independentista y luego post-revolucionario, con la importancia de los derechos sociales, de la ciudadanía, luego la parte institucional y entonces la estabilidad política que tiene como uno de sus resultados la posibilidad de que haya desarrollo económico, que en lo social también importa, porque el desarrollo económico no nada más es que haya, sobre todo, que no nada más, pero sobre todo en la Ciudad de México, pues un crecimiento urbano importante, una migración también importante, una profesionalización en la burocracia, o más o menos, que esta pertenece normalmente al partido, al PRI, ¿no? Y el surgimiento cada vez mayor de una clase media. Esto es importante porque empieza a haber insatisfacciones con el régimen, ¿no? Un régimen democrático lo es no solo por el fundamento del ejercicio de su poder, que serían las elecciones. Por eso dije que era un autoritarismo electoral. Había elecciones. No eran las elecciones más transparentes, ni más limpias, ni más desligadas del ejercicio del poder. Eran organizadas por el poder, para mantenerlo y legitimarlo. Había leyes electorales, pero no podemos pensar que fueran leyes robustas en términos de sus resultados, ¿no? Ni equitativas, ni democráticas, ni mucho menos, pero había sistema electoral, digamos, ¿no? Pero también hay demandas ciudadanas que ya no se pueden procesar de la misma manera, es decir, aglutinando a los distintos sectores de la ciudadanía en el partido, porque la idea de ciudadanía, decía, pues es más individual, por un lado, y más ilustrada, por otro. Y entonces, pues hay sectores, los médicos, por ejemplo, ¿no? Una huelga, y no todos son sectores de la burguesía, digamos, o burguesía proletaria, como quieran denominarle, ¿no? Porque también hay huelgas de ferrocarrileros, ¿no? O sea, protestas distintas que el régimen no democrático, no solo en lo electoral, sino en cómo ejerce el poder, pues da cuenta de su autoritarismo, ¿no? O sea, otra dimensión de la democracia, no solo el fundamento de tu legitimidad, sino la forma en que ejerces el poder y cómo le das respuesta a las demandas de la ciudadanía. ¿Cuál es la respuesta? Pues es con la represión. La represión de López Mateos a los médicos, a los ferrocarrileros, ¿no? Por ahí hay una novela de Elena Poniatowska que cuenta bien la parte de Demetrio Vallejo, se llama El tren pasa primero, de Demetrio Vallejo y el movimiento ferrocarrilero en México en los años 50. Y luego, pues, el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Que es el acabose, en algún sentido, porque, pues,
la desmovilización que intentan es por la vía de la represión. Y pues bueno, entre otras cosas, porque ya les decía, la democracia no nada más son las elecciones, pues el autoritarismo se refleja en el ejercicio del poder, decía, y en las respuestas. Di algunos ejemplos de respuestas. Y el ejercicio del poder, que puede ser gubernamental, el aparato gubernamental, las figuras jurídicas subsistentes, el derecho penal, y me interesa porque en ese entonces había una figura, un enunciado, un tipo penal, que era el de disolución social, ¿no? Que pues eran los delitos que pusieran en peligro al país, la soberanía del país, ¿no? En parte, las movilizaciones estudiantiles del 68, que es una revuelta en México, pero que en todos lados está la Comuna de París, no es cierto, están las revueltas estudiantiles en París, la Comuna es antes. En el 68, hay revueltas en Alemania, recuerden que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Pues la Revolución Cubana que sucede en el 59, y pues el miedo al comunismo alentado por los Estados Unidos. Hay hipótesis que piensan que Díaz Ordaz pensó, estuvo influido por la idea del comunismo, que había que derrotar a cualquier costo, estuvo detrás de la represión del 68, pero también había una reivindicación de democratización, no solo en participación, sino en ejercicio del poder. Entonces, parte de las movilizaciones era para que se suprimiera de los códigos penales el delito de disolución social, que había llevado a varias personas a la cárcel, entre ellas estuvo Siqueiros, ¿no? Entre ellas estuvo José Revueltas, sus novelas, ¿no? El Apando, El luto humano, Los muros del agua, todos ellos cuentan su experiencia en la cárcel, ¿no? Y bueno, el chiste es que, pues ya sabemos cuál fue la respuesta en 68, viene la represión, el asesinato de muchos estudiantes, la desaparición de otros por parte de fuerzas del Estado, que se niega durante mucho tiempo hasta que por prensa internacional y por otras razones, ¿no? Se va conociendo efectivamente qué fue lo que sucedió. Luego viene en el 71, ya bajo la presidencia de Echeverría, el Jueves de Corpus, el Halconazo, represión a los medios de comunicación, aunque había un aparato comunicativo en manos del Estado, no materialmente, porque era la concesión a Telesistemas Mexicanos, pero que servía, eran parte de una forma de ejercicio y legitimación del poder, el control mediático, ¿no? Muchas recomendaciones bibliográficas aparte. Hay un libro, una novela biográfica escrita por Enrique Serna, que se llama El vendedor de silencio, y cuenta en la época de Manuel Ávila Camacho, un periodista, bueno, y no solo, o sea, en esa época y hasta más allá de Echeverría, me parece, de un periodista de nombre Carlos de Negri, ¿no? Y cómo había relaciones, pues, entre la prensa y el gobierno. Bueno, entonces sigue este aparato como legitimador, digamos, dentro del ejercicio del poder y su justificación. Represión, decía, a otros medios de comunicación, al periódico Excelsior, entre ellos, que después los disidentes, los que fueron hechos a un lado, fundan una revista, la revista Proceso, en el 76. Y luego de esta violencia que hay, ¿no? El surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre, o sea, todos estos elementos ya de desestabilización y pérdida de legitimidad del régimen, una primera respuesta es la flexibilización de las reglas, o lo que los politólogos le llaman la liberalización. El régimen autoritario ya no tenía mucho cómo sostenerse. O sea, este autoritarismo electoral, celebrar elecciones, esta pantomima, ¿no? De tener un partido político y tener sus partiditos ahí satélite que medio le hacían ahí la finta de que había democracia, pues ya no servía mucho por todos estos otros malestares. Y entonces en 77 pues viene la famosa reforma de la Ley General de Organizaciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Que, entre otras cosas, permite la entrada de partidos políticos que hasta entonces habían estado vedados de la vida pública, que no habían podido obtener su registro. No la tienen tan fácil. Hay muchos notarios que en ese entonces era el procedimiento así ante el notario público, que se niegan, ¿no? A dar el registro hasta que hay algunos otros por ahí
no digo apellidos porque todavía existen, pero que acceden, ¿no? A darle el registro a algunos partidos políticos, y entre ellos vienen pues partidos de comunismo, comunistas, Partido de los Trabajadores, ¿no? Y otras figuras políticas con alguna fuerza, pero como lo define Giovanni Sartori, pues lo que hay es un sistema de partido hegemónico, donde las reglas, ¿sí?, para la competencia económica, para la competencia electoral, están determinadas por el gobierno y sirven para legitimarlo. Pero que además, donde no hay condiciones para la competencia, no hay condiciones reales para la competencia, o sea, no hay competencia político-electoral, competencia por los cargos de representación y de gobierno. Ese va a ser un primer error, tanto de la idea como de la instrumentación de la democracia de la transición. Ahorita lo vemos. Entonces, bueno, el partido hegemónico, que seguramente ustedes ya conocen muy bien y que se los han descrito, definido en muchas clases de aquí, de la Escuela Judicial Electoral. Entonces no voy a decir mucho, salvo que es una manera de organizar un sistema de partidos no competitivo, ¿no? Sartori define los sistemas competitivos y no competitivos. Los no competitivos pueden ser unipartidistas, que obviamente, pues si no hay más que un partido, pues no puede haber competencia. Pero también puede haber sistemas como el mexicano, que tengan más de un partido, pero que las reglas no permitan, o sea, que tenga más partidos, o sea, plurales en ese sentido, pero que las reglas no permitan que otro que no sea el partido oficial gane. Sistema de partido hegemónico, sistema no competitivo. Entonces, eso era lo que había en México, ¿no? Pero ya no camina tan fácil, digamos. La legitimación ya no es tan sencilla. Los procesos electorales cada vez son más cuestionados en sus resultados. La insatisfacción de la ciudadanía crece. El 68 no logra desmovilizar a la población en realidad, ¿no? Crece el malestar, crece la ilegitimidad, digamos, simbólica, ¿no? De cómo pienso yo, cómo se pensaba, ¿no? Yo, en lo personal, cómo piensa una persona, la legitimidad en el ejercicio del poder, y cuestionada por muchos otros factores y fenómenos. Y luego, en los 80, 85 particularmente, pues esto se vuelve a vivir, ¿no? El terremoto de 85, particularmente fuerte en la Ciudad de México, que le va muy mal, ¿no? Y una respuesta del gobierno no solo torpe, no solo autoritaria, no solo insuficiente, sino mala, ¿no? Para resumirlo en una idea, con una organización ciudadana interesante, buena, en ese sentido, y ahí hay un divorcio del régimen, pero que además, curiosamente, y esto no puedo dejar de señalarlo, también tiene un cambio en cuanto al quehacer del Estado, cómo se piensa la política pública, cómo se piensa la democracia misma, porque ustedes sabrán, ¿no?, que en los años 70 se fortalece y en los años 80 gana la idea del consenso de Washington, ¿no? Que a mí no me gusta definirlo ya como debería de definirlo en la bibliografía, porque se ha vuelto un término que ya está vacío de sentido, pero pues es el llamado neoliberalismo, ¿no? Les recomiendo la lectura del libro del profesor Fernando Escalante Gonzalo, que no viene aquí en la bibliografía, pero que es Historia mínima del neoliberalismo. Y pues él va contando, ¿no?, cómo esto va atravesando el diseño de política pública, cómo se piensa el Estado, cómo se piensan las relaciones, cómo se piensa la democracia misma. Lean de él un librito, si no pueden conseguir el de Historia mínima del neoliberalismo, que se llama Senderos que se bifurcan, que trata de cómo ha cambiado la denominación, la idea, la manifestación de la democracia, la protección contemporánea a los mercados, la creación de mercados, y eso empieza en los 80. La desincorporación, que es un eufemismo para decir la privatización de bienes colectivos, ¿sí? Y eso lo instrumenta primero Miguel de la Madrid, ¿no? En México. Entonces viene la idea de los gobiernos tecnocráticos que pues, se forman en los Estados Unidos, que tienen una idea de cómo va a diseñarse la política pública. Se atraviesan otras situaciones internacionales, ya en la década de los 80, pues viene la perestroika, la caída del muro de Berlín, ¿no?
el difuminamiento de las ideologías, pareciera que ya no tenían mucho sentido, y el tránsito o la inserción de Latinoamérica a la tercera ola de la democracia, ¿no? Que es los países que algunos tenían experiencias democráticas, como Chile. En 73 vive su golpe de Estado en el 11 de septiembre del 73, una democracia electoral que funcionaba con partidos, en donde gana una opción que no le gusta a las oligarquías chilenas y pues apoyados por la CIA dan un golpe de Estado, ¿no? Golpes de Estado en Argentina, que Argentina tenía su buena tradición de golpes de Estado. En Uruguay también pasa en los 80 y prácticamente en toda Latinoamérica. Pero vienen tránsitos, vienen reformas electorales que suponen cambiar un orden político autoritario, algunos militares, por gobiernos democráticos en lo partidista, no necesariamente en lo social, que eso es importante para lo que vamos a decir después. Entonces, bueno, esta idea de democracia se nutre, ¿no? Y es la idea que en buena medida todavía tenemos, ¿no? Se nutre de la idea y desde luego se materializa en políticas públicas que hacen eco de esa idea, de que lo importante es la competencia electoral. No es casualidad que sea en Estados Unidos que hablemos de competencia, ¿sí? Y que asemejen a un mercado, ¿no? Las elecciones, ¿no? La definición, para mí, muy deficiente, pero que todavía es muy influyente, de la democracia como reglas del juego, ¿no? Establece reglas claras para que haya competencia político-electoral y con ello partidos y con ello pluralidad en el sentido de partidos políticos que representen cosas más o menos diferentes, pero muy más o menos, porque la idea que empieza a permear desde entonces es la del votante medio, ¿no? O sea, los partidos políticos menos que interesarse por ideologías como lo habían hecho hasta los 80, antes, ¿no? Partidos comunistas, socialistas del trabajo, ahora convergen, ¿no? En una idea de instrumentación de política pública más bien privatizadora, más bien que van a la protección del mercado, en detrimento de los bienes colectivos, eso hay que decirlo, ¿no? Pero esa tendría que ser la función del Estado. No es que esa sea, es que esta es la idea que se va conformando, ¿no? No lo digo yo, no me vayan a acusar a mí de que estoy aquí incitando a cosas así, así. Vamos a revivir la sedición, ¿cómo se llama? Estos delitos, los tipos penales políticos, para aplicármelo a mí por andar diciendo estas cosas. Hay bibliografía al respecto, y está alguna, está de Escalante, esos dos libros que me parece que son bastante buenos. Pero bueno, y digo, hay más, desde luego, ¿no? Entonces, lo que va pasando es que se va instrumentando esta idea muy de la política norteamericana de reglas para la competencia. No es menor tampoco, pero pues en México empieza a diseñarse de esa idea, porque además luego de la torpeza del 85 viene el 88, la eclosión, ¿no? No, la implosión, que la eclosión es un huevo que truena, ¿no? La implosión dentro del partido hegemónico, en donde pues hay ya saben la historia, ¿no? La rebelión que hay de parte de un grupo, la corriente democrático, el Frente Democrático, que pues quiere cambiar las formas en cómo se había instrumentado hasta entonces la decisión de quién iba, de la sucesión presidencial, ¿no? Y entonces, pues esta corriente que busca, dicen, democratizar al partido, se escinde, es una fractura fuerte, un partido que había mantenido la disciplina en su interior desde su fundación, desde el 29, ¿no? O sea, era el partido, la vía para la delimitación de los cargos, para su repartición, y aunque es una ficción, es interesante en la película esta de La Ley de Herodes, ¿no? Como está Pedro Armendáriz, el actor, el personaje representado por Pedro Armendáriz, cuando le llaman para decirle que nunca dicen en qué entidad se encuentra, ¿no? Pero para decirle que él no va para gobernador, ¿no? Y le habla al presidente y le dice, y se sujeta a la decisión. Eso pasaba. Cuando nombran, no me acuerdo si fue Echeverría o López Portillo, creo que fue López Portillo, en realidad el que pensaba, sí, el que pensaba todo mundo que iba a ser el candidato a la presidencia,
se llamaba Mario Moya Palencia, que era su secretario de Gobernación, y pues cuando dicen va López Portillo Moya Palencia, pues se la aguanta, ¿no? Y con él todo su grupo, que ya cuentan, ¿no? Que ya tenían así preparado en Gobernación el champán y todo, y resultó que no. Una práctica propia de la no democracia mexicana, el autoritarismo electoral, ¿no? Porque de elecciones. El chiste es que todo eso explota en 88, vienen muchos cuestionamientos, críticas a esa forma, y las elecciones no solo son por primera vez competidas, sino muy controversiales en sus resultados, ¿no? La famosa caída del sistema, y con ello la imperiosa necesidad de transformar y de reformar, insertos en toda esta otra lógica, ¿no? Tanto en la política pública de índole privatizador, con ello una idea de Estado, una idea de la importancia que tenía y la centralidad del mercado, y una idea de democracia que va de la mano, de corte menos ideológica, ¿no? Convergente hacia el centro. Por eso en un momento estuvieron de moda, ¿no? El centro. Todavía los politólogos que son más grandes que yo, que se educaron bajo ese paradigma, están muy espantados ahorita porque es que ya el centro ya perdieron, ¿no? Tenemos que regresar al centro porque es el marco teórico a partir del cual se configuró sus expectativas de qué era la democracia, porque la democracia, además de ser una idea, de una instrumentación, es una expectativa de orden, ¿no? Con esto quiero decir, nunca podemos pensar que ya está ni terminada, ni que hay una definición absoluta que incluya todo y que sea para todo tiempo la única posible. No, no es atemporal. Y hay disputas. Al ser una idea, es un espacio de disputa. Aquí en la diapositiva anterior tengo eso, ¿no? Una disputa, espacio de disputa. ¿Sí? No pasé la presentación porque son estas dos diapositivas. Entonces, por eso no es que no haya querido yo compartir aquí una presentación, sino que está compuesta de esas dos diapositivas. Bueno, entonces 88, esta lucha, esta disputa, esta falta de legitimidad, ¿no? Y la presidencia que sigue, ¿no? Que va a enfrentar sus propios caminos riesgosos, espinosos, ¿no? Primero, pues sí, reformar para legitimar, ¿no? Entonces, la construcción ya de un instituto electoral, pues que en ese momento no era tan independiente, digamos, del poder político formal, que ese es otro de los grandes equívocos, ¿no? Pensar que el poder político solo se concentra en el presidente. Es que ahorita les iba a decir otra recomendación bibliográfica que se llama El hombre que lo podía todo, el mito sobre el poder presidencial en México, no me acuerdo del autor, pues es de acceso libre y si no, pídanmelo porque yo lo tengo en PDF y lo accedí a él de manera legal, no invito aquí a ninguna forma de piratería, pero ese es interesante porque va contando justamente cómo pues hay muchos equívocos a la hora de pensar que el único poder poderoso, valga la expresión, es el poder presidencial. Eso de la presidencia imperialista, pues fue más parte del mito que de la realidad, ¿no? De cómo se instrumentaba y se ha instrumentado el poder en México. Pero bueno, el chiste es que se construyen instituciones que van dando pie a cambios inequívocos en el sistema de pluralidad partidista, ¿no? Ya vamos acercándonos al final. Pluralidad partidista. Y eso se pensó durante muchos años que era, y era, por eso digo, idea, instrumentación. Era la idea que se había construido en las aulas, ¿no? Un sistema democrático pensado así, era un conjunto de instituciones pensado como reglas del juego, instituciones que garantizaran resultados electorales, que esos resultados electorales supusieran pluralidad de partidos bajo una idea muy, muy norteamericana de que la pluralidad se da cuando hay reglas, ¿no? O sea, que la pluralidad, así, pluralidad de partidos, como la pluralidad de ideas, una, que todas son válidas, lo cual es problemático decirlo. Y otra, que habiendo pluralidad de ideas y respeto, todo mundo tiene la misma posibilidad de expresarlas, lo cual no es cierto, ¿no? Hay desigualdades sistémicas
que en el sistema de representación pasaban desapercibidas en la composición de los congresos, en todo, a eso vamos, ¿no? Pero bueno, es la idea, entonces, que haya esta supuesta pluralidad reducida a partidos, número de partidos políticos, que haya competencia entre ellos, ¿no? No digo que no es importante, digo que no basta. Luego, que hay instituciones. No digo que no es importante, que no es una parte fundamental de la democracia, digo que no basta. Por lo que ya expresé, es una forma de ejercer el gobierno, una forma de justificar las decisiones gubernamentales y un contenido de instituciones. Y ahorita vamos a ver por qué en México todavía no podemos hablar de que en todos esos campos haya completa democracia, ¿no? No solo por prácticas político-electorales, que eso lo podríamos discutir. Bueno, entonces, pues es la idea, decía, de Juan Lins, ¿no? De todas estas personas que dicen pluralidad de partidos, un sistema de partidos competitivo, que los resultados sean ciertos, que las condiciones de competencia sean equitativas, que haya un sistema representativo efectivo, eficaz, eficiente, y que haya transiciones en donde no las ha habido, que un partido diferente al partido del gobierno, partido oficial, partido de Estado, pueda acceder al poder, ¿no? La transición como el modelo, ¿no? Entonces viene luego la reforma en México, 91, 93, luego 96, una gran reforma. Sí, tienen como característica compartir estas reformas que son los partidos políticos, que es el gobierno, o sea, que hay un consenso, pues, de esto. Esto no lo digo ni como algo bueno ni como algo malo, como una característica de, que es más positiva que negativa, desde luego. Y entonces viene en el 96 una reforma que ustedes ya saben, ¿no? Supone darle mayores facultades a las autoridades electorales. El Instituto Federal Electoral, en ese entonces así denominado, y sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que adquiere este estatus de Tribunal Constitucional. Y eso le permite, ya saben, invalidar leyes, interpretar contenido constitucional, llevar a cabo control constitucional, invalidar leyes por considerarlas contrarias a la Constitución, ya que si es control abstracto, concreto, esa parte conceptual la dejamos para otra sesión, control concreto propiamente, pero eso ahorita es lo de menos, ¿no? El chiste es que puede hacer control constitucional. Y viene la transición, que comienza en realidad en 97, ¿no? Cuando el partido oficial, el PRI, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y se celebran por primera vez elecciones en la capital de la República. Antes era un departamento, una parte del gabinete ampliado, ¿no? El presidente de la República nombraba al jefe de gobierno del departamento de Distrito Federal y se celebran elecciones por primera vez y pierden, y no solo pierden con la principal figura opositora del país, ¿no? En ese entonces. No importan los nombres, pero ya saben quiénes son. Entonces, ahí empieza la pérdida de poder, la distribución, ¿no? De una primer tipo de pluralidad partidista, ideológica, porque sí la hay, ¿no? Y luego viene la transición de 2000, ¿no? En donde un partido, pues, bastante cercano, digamos, ¿no? A la idea de política pública, a la idea del papel del Estado, a la idea de propiedad privada que tenía ya el régimen del PRI, pues viene la transición. No sin antes mencionar el 94, ¿no? En donde hay un elemento clave, no el asesinato, el magnicidio o el asesinato del candidato del PRI, que es importante, sino el levantamiento armado. El día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, que también suponía para México insertarlo en esta lógica de mercado, más allá de lo que hasta entonces había sido que estaba protegido, que había aranceles, ¿no? Que había muchas restricciones para el comercio internacional. Aquí entra y viene el llamado de movilización de los zapatistas, que ponen por primera vez, no sé si por primera vez, pero por primera vez en muchos años por lo menos, en evidencia que hay una profunda desigualdad y hay un sector muy, muy, muy descuidado, marginado de la discusión pública, abandonado, discriminado históricamente, que son las comunidades indígenas, ¿no? Entonces viene luego 97, luego 2000, y ya, ¿no? Tránsito a la democracia, ahora sigue fortalecimiento, decían.
no contaban con varias cosas. No contaban con 2006 y el conflicto que de ahí surge. Pero ese conflicto, más allá de los resultados, más allá de los partidos, pues transcurre de una manera ciertamente institucional, ¿no? O sea, el resultado cuestionado como fue, las protestas, pues en realidad se acepta, mal que bien, el dictamen del Tribunal Electoral que reconoce varias ilegalidades. Ya digo, un tribunal que ya tenía antecedentes, ¿no? De velar por derechos democráticos electorales, con la causal de nulidad abstracta, por ejemplo, ¿no? Nulidad por violaciones a principios constitucionales, que después en 2007 se derogan. No fuera a ser que todavía en 2006 estaba el fantasmita, ¿no? De qué tal que nos anulan la elección porque hubo una intervención ilegal de la Presidencia de la República, de otros órganos, que da como resultado una reforma que, entre otras cosas, para efectos de la instrumentación de la democracia, ¿no? Construye condiciones más equitativas, ¿no? El sistema de fiscalización se robustece, la parte del modelo de comunicación política y, desde luego, la cuestión relativa al régimen sancionador, de la mano con el modelo de comunicación política. Y luego vamos a encontrar la construcción de derechos, o sea, ya en una etapa mucho más avanzada. O sea, viene 2007 con estas reformas, la idea, pues, del régimen sancionador, contenido, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede decir? ¿Quién puede y quién no puede decir? ¿Durante qué momentos y qué momentos no? Con un procedimiento ad hoc específico, ¿no? Para sancionar ese tipo de conductas. Y hasta ahí, bueno, hay una respuesta institucional, hay reformas electorales después de cada periodo. Hubo conflicto en 2006, un poco menos en 2012, y hasta ahí, decimos, la parte institucional va caminando, pero todavía un problema en términos de representación política. La mayoría de los tomadores de decisión eran eso, tomadores de decisión en el interior de los partidos políticos, en los congresos, en los gobiernos. Entonces viene esta otra parte, ¿no? Que es la paridad. Y a la paridad, por eso digo, aquí sí viene la idea de la pluralidad en sentido amplio y una verdadera transición que estamos viviendo, ¿no? Que implica ya no solo que haya partidos políticos, que sí, son plurales porque hay muchos, ¿no? O pocos, pero hay más de dos o dos por lo menos, y discuten los asuntos públicos y la ciudadanía puede formar parte de ellos y se respete el voto. Pues sí, pero ¿cómo se materializa eso en espacios de representación? No solo para las personas que la tenemos o la tienen fácil por sus condiciones socioeconómicas y culturales y sus posibilidades, digamos, mecánicas de movimiento y todo, sino ya la pluralidad en un sentido más amplio, que se ha ido construyendo mediante las resoluciones, que desde luego las resoluciones implican que ha habido quienes movilizan, ¿no? Quienes reclaman en las calles, en los tribunales, el acceso a derechos. Entonces ahí ya hablamos de una comunidad colectiva plural, en donde los partidos políticos, su función no es nada más de proponer candidatos para ganar puestos de elección popular, sino representar de la manera más efectiva posible a la pluralidad, reconociendo que hay pluralidad, que esa pluralidad tiene muchas manifestaciones, ¿no? Cultural, con ello me refiero a formas, ya sea los pueblos originarios, ya sea los afrodescendientes, ya sea la diversidad sexual, diversidad en todas sus posibilidades y sus manifestaciones. Personas obviamente con discapacidades o capacidades distintas, personas que tienen una edad más avanzada y distintos marcos protectores, ¿no? Que van conociendo y reconociendo y reconfigurando la idea de democracia, porque entonces ya no es solo la dimensión institucional. Esto todavía no lo tenemos como muy claro, ¿no? Hay quienes todavía defienden esa parte, la dimensión institucional, sino que van añadiéndose, ¿no? Estos otros elementos, ¿no? Luego, llegados a la reforma de 2014, o sea, esto de la pluralidad es ahorita, ¿no? Pero en el camino de las reformas, pues en 2014, la mutación, la transformación del sistema
sancionador, la inclusión de algunas causales de nulidad de la elección constitucionales, rebase topes de campaña del 5%, cuidando la equidad, contratación de tiempos, cuidando la equidad, ¿no? Contratación de tiempos por parte de quien no deba, que nadie debe, contratación de tiempos político-electorales, mensajes, ¿no? Y todas las líneas que se van trazando para cuestiones de equidad en la contienda, pero a mí me interesa sobre todo la parte de la representación. Y ahí hay pues otro tipo de conflictos, ¿no? Porque no está resuelto tampoco. Desafortunadamente, afortunadamente, en México lo tenemos un poco más claro a veces que en otros países. Desafortunadamente, hay otro tipo de inercias, ¿no? Que reiterada y constantemente pues le niegan los derechos, la calidad siquiera de personas que pueden reivindicarlos a otras formas de hacer y de definirse, ¿no? Pero estamos en ese momento en donde a mí me parece hay una transición más sustancial, pero esa es la parte político-electoral que está más o menos bien, y digo más o menos porque pues hay otros intentos de reforma que no necesariamente todos caminan hacia el sentido de construir más derechos en términos de lo que hemos hablado, que tampoco todo es malo en ese sentido, pero sí es distinto, y algunas cosas pues sí supondrían retroceder en materia de derechos ganados, ¿no? Pero, ya decía yo, es una idea, es una expectativa y es una respuesta, ¿no? La respuesta de la autoridad, la parte de la deliberación y la parte de la argumentación como el fundamento, la comunicación de los gobiernos, ¿no? Y ahí tenemos como varias materializaciones, la idea de la justicia abierta, de los estados abiertos, y la idea de, pues, explicarle a la ciudadanía los porqués de la política pública, de las decisiones, como parte también de la democracia, en donde pues la ciudadanía ya no es nada más pasiva de, voy, voto y me olvido y a los 6 años o 3 años vuelvo o no, y que si voto de castigo, sino que hay un ejercicio permanente por parte del poder público de justificación y un escrutinio intenso por parte de la ciudadanía, en términos ideales, ¿no? Porque no siempre se da en los mejores, digamos, términos discursivos ni de debate, pero existe. Y por otro lado, figuras de derecho que igualmente van suponiendo la existencia o no de democracia en términos de las relaciones sociales que construyen, legitiman y reproducen. En el derecho es particularmente visible esta parte de el contenido democrático o no de una norma que genera relaciones sociales, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que yo pongo mucho, 2 ejemplos jurídicos de cómo hay transformaciones. Cuando hay transformaciones democráticas, también se vuelcan en instituciones de derecho civil y de derecho penal, derecho familiar. En Italia y en España, su tránsito democrático, el cambio de los fascismos que tuvieron, franquismo, que era un gobierno de fachos, ¿no? Y el fascismo italiano, supusieron la adopción de una figura de derecho familiar, que es el divorcio. No había posibilidad de divorciarse bajo el régimen franquista ni bajo el régimen fascista de Mussolini. Entonces viene cambios constitucionales que posibilitan, entre otras cosas, la desvinculación matrimonial. En México no teníamos ese problema, pero sí había uno de interpretación de las causales de divorcio que estaban limitadas, ¿no? Al orden, bueno, no al orden, al listado que establecía para ello el Código Civil. Y luego viene el divorcio incausado, en una interpretación más favorable para las personas y sobre todo para las mujeres que estaban o han estado en una condición desfavorable con relación al matrimonio. Y la reinterpretación del matrimonio mismo como institución en la democratización de las relaciones sociales ya no nada más está vedado a personas de distinto sexo con la finalidad de preservar a la familia, sino de formar comunidades más plurales como un valor central de la democracia. Entonces, vemos, van caminando de manera distinta. Y las despenalizaciones. Igualmente en Italia, la despenalización del aborto, en México sucedió, en Estados Unidos viene esta regresión. Entonces, para ver, ¿no? Definiciones democráticas, alcances, hay que ver todo esto. Hay que ver instituciones penales,
Tristemente en México subsiste la prisión preventiva oficiosa y el arraigo que ahorita no se aplica, pero que ya está en la Constitución, que ya fue declarado inconvencional, ¿no? Y que tendría que haber una respuesta legislativa en ese sentido. No parece que vaya a haberla, ¿no? Pero bueno, entonces vamos transformando no solo, como les dije, las instituciones de la democracia que permiten la toma de decisiones colectivas en cuanto a quienes gobiernan y su fundamento, sino la idea misma de democracia, que significa quienes participan, por qué sí, por qué no, la idea de ciudadanía, ¿sí? Que se va ampliando, igualmente las resoluciones del Tribunal Electoral que permiten, ¿no? Que si las personas que están privadas de la libertad puedan ejercer su derecho al voto. Personas residentes en el extranjero no solo puedan votar, sino tener representación para minorías culturales, etcétera, ¿no? Todo eso va transformando y luego la respuesta del Estado, la justificación constante, el ejercicio de legitimación permanente de las decisiones y el contenido sustantivo de determinadas normas, no solo de derecho electoral, de derecho civil, de derecho penal, ¿no? Que van produciendo o no relaciones jurídico-políticas democráticas. Bueno, yo hasta aquí llego, pero ahora les cedo a ustedes el uso de la voz, de los micrófonos, del chat, por si tuvieran algo que comentar, compartir, criticar de la sesión o que quisieran complementar. Adelante. Les escucho. ¿Todo bien? Bueno, pues si todo quedó claro, si fue más o menos interesante, si es que lo fue. Yo les agradezco por su asistencia, por su opinión del profesor Santiago Moreno. Ninguna. Ninguna. Les agradezco por su atención, por haberse conectado. Si no han comido, buen provecho. Que tengan un feliz inicio de semana. Y pues nos seguiremos viendo en sesiones, sea de este diplomado, sea de otros. Un gusto ver a personas que son alumnos cotidianos, a Juan Ignacio, que hace mucho que no lo veía por acá. Gracias. A Carla Denise también, por ahí a Claudia, que la vi por ahí también. Entonces, muchas gracias, y a quienes todavía no teníamos el gusto de conocernos, Gabriel Álvarez, que también lo he visto ya en varias ocasiones. Un saludo a todas, a todos, muchas gracias, que tengan un feliz inicio de semana, muy productivo lunes, y nos vemos en alguna otra actividad. Hasta luego. Gracias, nos vemos.